En este video vamos a explorar la verdadera identidad de Satán según el libro Satán, una autobiografía de Yehuda Berg. Descubriremos cómo este adversario no es una entidad externa, sino una manifestación del ego dentro de nosotros, que trabaja para generar dudas, miedo y caos en nuestras vidas. Acompáñanos mientras revelamos las trampas del ego y cómo superarlas. El ego es la fuente de dudas, inseguridades, miedo y negatividad. Se trata de una energía que vive en la mente y que trabaja constantemente para alejarnos de nuestra verdadera esencia espiritual. El ego tiene la capacidad de hacernos sentir separados de los demás y de lo divino, generando un estado de aislamiento y caos. En lugar de reconocer nuestra interconexión con el mundo y con la luz, el ego nos impulsa a actuar desde el miedo o la arrogancia, creando barreras entre nosotros y una vida plena. Este enfoque transforma la idea de Satán en algo más cercano y personal, haciendo que la lucha no sea contra una entidad externa, sino contra nuestras propias limitaciones internas. El engaño más grande de Satán. Uno de los puntos más interesantes es que Berg describe el mayor truco del ego, Satán, como hacernos creer que él no existe. El ego es tan efectivo porque se esconde en lo más profundo de nuestra conciencia. Al no ser conscientes de su influencia, caemos repetidamente en sus trampas sin darnos cuenta. Nos convencemos de que nuestras decisiones impulsadas por el ego son las correctas o que nuestras emociones son inevitables y fuera de nuestro control. Cuando vivimos sin reconocer la presencia del ego, operamos en piloto automático, reaccionando a nuestras circunstancias sin cuestionar si nuestros pensamientos y decisiones están realmente alineados con nuestro verdadero ser. Este engaño permite que el ego tenga un control total sobre nuestras acciones y emociones, alimentando la negatividad, el miedo y la separación de nuestra conexión espiritual. El ego como fuente de caos. El ego no solo nos afecta internamente, sino que también genera un estado de caos constante en nuestras vidas y relaciones. El ego es responsable de los conflictos que tenemos con los demás y con nosotros mismos. Nos impulsa a buscar la validación externa, a competir, a sentirnos superiores o inferiores a los demás y a depender de circunstancias externas para definir nuestro valor. Este ciclo perpetuo de búsqueda y validación genera frustración y sufrimiento. Siempre que el ego no se siente satisfecho, se vuelve más fuerte, amplificando las emociones negativas. Esto genera un estado de confusión y caos en el que las decisiones basadas en el ego terminan por alejarnos aún más de la paz y el bienestar. Solo reconociendo esta dinámica, podemos empezar a desmantelar el control del ego y evitar que el caos interno se manifieste externamente. La duda es la principal herramienta del ego. Uno de los mecanismos más poderosos del ego es la creación de dudas. El ego siembra dudas sobre nuestras capacidades, relaciones, decisiones y sobre todo sobre nuestra valía personal. Este constante cuestionamiento genera una falta de confianza en nosotros mismos y en los demás. Al dudar de nuestro propio potencial, nos mantenemos atrapados en un ciclo de miedo e indecisión. La duda también debilita nuestras relaciones, ya que nos hace cuestionar las intenciones y acciones de los demás, creando distancia y desconfianza. Este ciclo de duda y sospecha alimenta el ego, fortaleciendo su control sobre nuestras emociones y acciones. Al identificar estas dudas como manifestaciones del ego, podemos aprender a reducir su poder sobre nuestras decisiones y emociones. La desconexión espiritual. El ego, o Satán, actúa como un bloqueador de nuestra conexión espiritual. La luz es la fuente divina de bienestar, paz y sabiduría, y el ego interfiere en nuestra capacidad de acceder a ella. Cuanto más nos dejamos llevar por el ego, más nos alejamos de esta luz interior,
lo que resulta en una vida marcada por la insatisfacción, el miedo y la desconexión. Uno de los objetivos principales del ego es mantenernos desconectados de esta luz, impidiéndonos experimentar una verdadera paz interior y una conexión espiritual profunda. A través de la práctica de la conciencia plena, la humildad y la rendición, podemos empezar a desmantelar las barreras que el ego construye y restaurar nuestra conexión con la esencia divina. Ahora que ya conoces la verdadera identidad de Satán como el ego y entiendes cómo este adversario interno afecta nuestras vidas, es hora de aprender a combatirlo. Aquí te comparto algunas herramientas clave para superar el ego y vivir una vida más plena y conectada. Reconocimiento del ego. El primer paso es ser consciente de la presencia del ego en nuestras vidas. Esto significa observar cómo nuestras decisiones y emociones son afectadas por pensamientos egoístas, ya sea por miedo, inseguridad o deseo de control. Al reconocer estos patrones, podemos empezar a tomar decisiones más conscientes y auténticas, en lugar de dejarnos llevar por los impulsos del ego. Práctica de la humildad. Desarrollar la humildad es clave para reducir el poder del ego. Cuando practicamos la humildad, evitamos reaccionar desde el orgullo o la inseguridad. Nos ayuda a reconocer nuestras limitaciones sin sentirnos inferiores y a aceptar a los demás sin necesidad de competir o compararnos. La humildad permite que nuestras acciones surjan desde un lugar de autenticidad y conexión, en lugar de los impulsos egoístas que buscan validación o control. Aceptación y rendición. Aprender a rendirte al proceso significa aceptar que no todo puede ser controlado. Al dejar de resistirnos a lo que no podemos cambiar, reducimos el caos interno que el ego genera. Esta aceptación nos libera del estrés y la ansiedad que surgen de querer controlar cada aspecto de la vida. Al rendirnos, permitimos que las cosas fluyan de manera natural, lo que nos lleva a vivir con mayor paz y claridad. Desarrollar la conciencia plena. Desarrollar la conciencia plena implica practicar la presencia y la observación de nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos ni identificarnos con ellos. Esta práctica nos permite ser testigos de nuestras experiencias internas, lo que a su vez ayuda a reducir el impacto del ego. Al observar nuestros pensamientos, comenzamos a entender que no son una extensión de nosotros mismos, sino fenómenos temporales que surgen y desaparecen. Conexión espiritual. La conexión espiritual, según el libro, juega un papel fundamental en la minimización de la influencia del ego en nuestras decisiones. La práctica espiritual también nos enseña a confiar en nuestra intuición y en la sabiduría interior, lo que nos ayuda a navegar por la vida con mayor claridad y propósito. En este estado de conexión, nos sentimos más centrados y menos impulsados por el miedo o la necesidad de validación externa, lo que nos permite vivir de manera más auténtica y significativa. Así, la conexión espiritual no solo nos protege del ego, sino que también nos guía hacia una vida más plena y realizada. Gracias por ver el video. Esperamos que estas herramientas te ayuden a identificar tu ego y a mejorar tu conexión contigo mismo. No olvides suscribirte para más contenido sobre cómo transformar tu vida. Hasta la próxima.